¿Se aprecia mi diapositiva? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a dar inicio a la clase. Unos minutos. Hago por aquí la expresión. Ya. Claro. La tercera clase. Cuarta clase. Ya. Ok. Bien, buenas noches, jóvenes. Yo soy el profesor Jara Guardia José y tengo el gran honor de compartir con ustedes clases virtuales del curso de legislación comercial tributaria, compartiendo con los estudiantes de segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. El día de hoy vamos a hablar de impuesto a la renta. Ese es el tema. Impuesto a la renta. ¿Qué es impuesto a la renta? Impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Ese es un impuesto a la renta. Impuesto y renta o impuesto a la renta. Renta es la utilidad o el beneficio que se rinde algo o lo que de ello se cobra. Impuesto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la capacidad financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo. Entonces el impuesto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la norma. Impuesto a la renta. Impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas provenientes del capital, el trabajo de ambos factores conjuntamente y se comprende como tales, a las regalías, los resultados de enajenación de terrenos, rústico, urbano, lotización, urbanización, inmuebles dentro del régimen de propiedad. En muchos países existe un impuesto a la renta, que grava los ingresos de las personas y o las empresas. Lo habitual es que se calcule como un porcentaje variable según el nivel de ingreso. Se ha establecido 5 categorías según la fuente de percepción del ingreso. Tenemos la categoría 1, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría. Hay categorías de impuesto en nuestro país que son 5. La primera categoría está constituido por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. La segunda categoría está constituido por la renta que producen los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de cesión de derecho, derecho de llaves, marcas, patentes, regalías o similares. Está relacionada a la segunda categoría. Tercera categoría está constituido por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otras consideraciones en la ley. Tercera categoría es la categoría más amplia, donde está involucrado las empresas, MIPES, pymes, empresas en todas sus variedades, ¿no? Individual responsabilidad limitada, empresa
de sociedad anónima y otros, ¿no? En la tercera categoría. Y en la tercera categoría también está RUS. O sea, para poder acogerse a RUS tienes que estar tributando en la tercera categoría. En la cuarta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, profesión, arte o oficio. Aquí está el famoso el pago, el RUC de cuarta categoría, que es como de los docentes, de los abogados, de las enfermeras o ustedes, ¿no? De la especialidad de contabilidad, cuando tienen un RUC de cuarta categoría, donde generalmente cuarta categoría no pagan impuestos, ¿no? Porque tiene sus límites. Generalmente los independientes no superan los 3.000 soles o 2.000 soles o 2.500, por eso no pagan impuestos en cuarta categoría. La quinta categoría está constituida por la renta que produce el trabajo independiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. Recapitulando, primera categoría está constituida por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos, cesión de bienes. Segunda categoría está constituido por la renta que producen como sucesión de derechos, llaves, marca, patentes, regalías o similares. Tercera categoría está constituido por la renta de comercio, la industria, MIPES, pymes, y también puede acogerse en esta categoría RUS. La cuarta categoría está constituida por los profesionales, independientes u otros. Quinta categoría está constituida por la renta que produce el trabajo independiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. O sea que superen la cuarta categoría, son quinta categoría, ya pagan impuestos. Decía de que para tributar tienes que tener tu RUC. ¿Qué es un RUC? RUC es un registro único de contribuyente, corresponde a un número de identificación para las personas naturales, sociedades que realicen alguna actividad económica en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por las cuales deben pagar impuestos. Es RUC. Es un registro único de contribuyente. RUC tiene 10 dígitos. Es como el número de DNI, ¿no? El número de DNI 3160 68 26. Son 8 dígitos. Ya, más el número 10 o 2 dígitos al inicio, ese es el número de RUC actualmente. Tu número de DNI y el número 10. Total son 10 dígitos. ¿Y qué es RUS? RUS es un registro tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el cual les permite el pago de una cuota mensual fijado en función a tus compras y o ingresos, con lo que se reemplaza el pago de diversos tributos. El régimen tributario está permitido la emisión de boletas de venta, tickets de máquina registradora como comprobantes de pago. Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas u otros comprobantes. Entonces ese es RUS. ¿Y qué es SUNAT? ¿Dónde se paga o quién cobra los impuestos? La SUNAT. ¿Y qué es SUNAT? SUNAT es una Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, SUNAT, es un organismo técnico
especializado en nuestro país, Perú, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En conclusión, ¿qué es impuesto a la renta? Impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Si eres persona natural, el impuesto se aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento o otro tipo de cesión de bienes, muebles o inmuebles, acciones y otros valores mobiliarios. Importancia del impuesto a la renta. Los impuestos son una fuente vital de renta para la mayoría de los gobiernos a fin de financiar la infraestructura y servicios esenciales para sus ciudadanos. Desde luego, las rentas no serán utilizadas automáticamente en tales bienes sociales. Entonces, el impuesto a la renta es un motivo o es una referencia o por qué cobra el Estado, es porque con los impuestos de la sociedad, de las personas que viven en nuestro país, pueden financiar los trabajos públicos, como la ampliación de las carreteras, como la instalación de luz y otros. Y también el impuesto que pagan las personas, impuesto a la renta, o las tasas que pagan las municipalidades, también van a respaldar los sueldos estatales, como por ejemplo los profesores que trabajan en colegios del Estado, cobran del Estado, paga el Estado, y para recaudar ese dinero, justamente recauda con los impuestos, con el cobro de los impuestos, ¿no? Lo que paga el impuesto todos los peruanos. También el sueldo de las enfermeras, técnicos en farmacia, etcétera, o los doctores, también el Estado tiene que pagar con ese dinero que se recauda, ¿no? O también a los reenganchados en el ejército, la FAP, la Marina. A ver, ¿quiénes más son del Estado? A los ministros, a los congresistas, al presidente. Todos los sueldos estatales de las postas, de las comisarías donde están los policías, todos esos sueldos es respaldado con la recaudación de los impuestos de nuestro país. Tenemos actividad número 4. Actividad número 4 es un organizador gráfico. Un organizador gráfico son las mismas preguntas de la actividad 3. En la actividad 3, pregunta 1, representar un organizador gráfico sobre redacción de contrato, empleando el modelo contrato típico. Hablamos la vez pasada de todo un esquema de un contrato de individual responsabilidad limitada. Y el día de hoy la pregunta es representar organizador gráfico con descripción personal concreta sobre categorías de percepción de ingreso, RUC de categorías. La respuesta está acá. De la actividad número 2, donde dice representar organizador gráfico con descripción personal concreto sobre categoría de percepción de ingreso, RUC de categorías, esta lámina de mi diapositiva es la respuesta. Aquí está. En este círculo se puede poner categorías. Y aquí al lado van 5 cuadros, ¿no? Tú puedes poner con flechas, qué sé yo, ¿no? Organizador gráfico quiere ser un mapa conceptual, diagrama, qué sé yo. Dirá, primera categoría, está constituido por renta que paga sobre arrendamiento, subarrendamiento. La segunda categoría está referido sobre el pago de regalías
derechos, llaves, marcas, patentes. La tercera categoría está constituida por la renta que producen las actividades de comercio, industria y otras consideradas en la ley. O sea, estamos hablando prácticamente todo relacionado a la tercera categoría, porque en nuestro país la más clásica, la más popular, el pago de impuestos es tercera categoría, porque ahí están todas las empresas formales, ¿no? Las empresas individuales, las empresas de sociedad anónima, la empresa, todo relacionado a las empresas se paga en tercera categoría. Inclusive en tercera categoría está el RUS, donde que pueden pagar mensualmente 20 soles o 30 soles o 50 soles mensuales de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a su compra-venta. Entonces, tercera categoría está constituido o se refiere al comercio, a la actividad comercial, empresas, industrias. Cuarta categoría está constituido a la renta de profesionales, de trabajadores independientes. Quinta categoría está constituido por la renta de trabajadores dependientes. Cuando hablamos de dependientes, estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Las empresas que contratan personal y ellos tienen que pagar su impuesto. O también puede pagar impuesto la persona que está cobrando, porque está cobrando de 5.000 soles para arriba, ¿no? Entonces, esa es quinta categoría. Ya, ahí está la respuesta. Esa es la respuesta de la actividad número 4. Entonces, con la clase de hoy se completarían las preguntas para el organizador gráfico. Pueden hacer su organizador gráfico, su diagrama similar a esta, porque es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden buscar algún esquema en internet o tú puedes crear a tu criterio, pero indicando las 5 categorías. Esa es la pregunta de hoy día. Descripción de organizador gráfico con descripción personal concreto sobre categorías. Tenemos 5 categorías en nuestro país. De ingresos, RUC de categorías. Muy bien, voy a hacer un alto en mi grabación para poder dialogar con ustedes.